Generalidades de la micología. La micología es una rama de la microbiología que se dedica al estudio de los hongos, esto aunado a las patologías que estos producen. Estos hongos son organismos eucariotas, es decir, que pertenecen al dominio de Eucaria, y estos son organismos que se componen de células con un núcleo y con organelos celulares complejos. También los hongos son aerobios, es decir, que requieren de oxígeno para vivir, el cual les va a permitir llevar a cabo sus procesos de nutrición y también su reproducción. Igualmente los hongos son heterótrofos, esto es porque son incapaces de producir sus propios nutrientes. Es por esto que requieren de otras fuentes de carbono orgánico para obtener los nutrimentos y también energía. La micología, como bien mencionaron, es la ciencia que estudia los hongos y sus efectos en los seres vivos. Dentro de esta rama se identifican varios campos de estudios relevantes. Por ejemplo, la micosis. Estas son infecciones causadas por hongos patógenos en humanos, animales o plantas. También, dependiendo de la localización, se clasifican en superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Eh, las superficiales afectan la piel, el cabello y las uñas. Por ejemplo, tenemos la tiña y la candidiasis. Las subcutáneas penetran la piel y los tejidos subcutáneos, por ejemplo la esporotricosis, mientras que las sistémicas involucran órganos internos y pueden ser potencialmente mortales, por ejemplo la histoplasmosis y la criptococosis. Las oportunistas afectan a personas inmunodeprimidas, por ejemplo aspergilosis o candidiasis sistémica. El segundo campo de estudio es el micetismo. Este se refiere al envenenamiento producido por la ingesta de hongos venenosos, como aquellos de los géneros Amanita o Giromitra. Los síntomas varían desde molestias gastrointestinales hasta daños hepáticos graves, y en algunos casos puede llegar a causar la muerte. El tercer campo de estudio es la micotoxicosis. Estas son intoxicaciones causadas por la ingestión de micotoxinas, que son compuestos tóxicos producidos por ciertos hongos que contaminan los alimentos. Por ejemplo, los aflatoxinas en cacahuates y cereales contaminados por hongos como el aspergillus. Estas toxinas pueden causar daños hepáticos, inmunosupresión e incluso pueden llegar a causar cáncer. Por último, tenemos la hipersensibilidad, que son reacciones alérgicas provocadas por la exposición a esporas de hongos presentes en el ambiente. Un ejemplo claro es la alergia a mohos. Este tipo de hipersensibilidad puede generar enfermedades respiratorias como el asma alérgico o la neumonitis por hipersensibilidad. Ahora bien, los hongos también se pueden clasificar clínicamente. De esta manera se dividen en micosis superficiales, micosis subcutáneas, sistémicas o profundas y también micosis oportunistas. Las micosis superficiales son infecciones que afectan en la superficie de todo el cuerpo, por ejemplo la piel, los anexos cutáneos e incluso también mucosas. En este caso no van a invadir tejidos más profundos, y por esto mismo no van a generar una respuesta inmunológica muy significativa. Y este tipo de hongos también se van a transmitir por el contacto directo. Por ejemplo, está la pityriasis versicolor, la cual es una enfermedad causada por el hongo levaduriforme Malassezia furfur. Este hongo provoca manchas hipocrómicas e hipercrómicas en la piel, especialmente en las regiones del tronco, cuello y los brazos. Ahora, las micosis subcutáneas, estas afectan a la dermis, al tejido subcutáneo e incluso pueden llegar a infectar lo que son músculos y huesos. En este caso, se van a adquirir por el medio ambiente y requieren de algún traumatismo o alguna herida para poder penetrar en la piel e infectar. Estas enfermedades tienden a ser crónicas, difíciles de tratar y también pueden llegar a requerir intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, la esporotricosis es causada por el hongo Sporotrix schenki, el cual afecta la piel y los ganglios linfáticos en forma de nódulos y gomas, que incluso pueden llegar a evolucionar a úlceras. Para el caso de las micosis sistémicas o profundas, estas van a afectar lo que son los tejidos profundos como los órganos internos o incluso sistemas del cuerpo. Generalmente estas se van a adquirir por inhalación de esporas en el ambiente, por lo que primeramente suelen provocar infecciones pulmonares y a partir de ahí pueden diseminarse a otros órganos. En este caso, estas infecciones pueden ser mortales si no se tratan. Por ejemplo, la coccidioidomicosis es causada por el hongo Coccidioides immitis o Coccidioides posadacea. Estas infecciones presentan síntomas pulmonares leves, pero puede progresar a una infección severa e incluso afectar la piel, el tejido celular subcutáneo, ganglios, huesos, vísceras y el sistema nervioso central.
Finalmente, las micosis oportunistas afectan principalmente a las personas con el sistema inmunológico comprometido o debilitado. En este caso, provocan hongos que generalmente no causan enfermedades en individuos sanos, pero en pacientes inmunocomprometidos causan las infecciones, y en este caso pueden afectar a cualquier tejido. Por ejemplo, está la candidiasis, la cual es causada por hongos del género Candida, especialmente Candida albicans, la cual es parte de la flora normal de la piel, el tracto gastrointestinal y las mucosas, pero en este caso se vuelve patógena en ciertas circunstancias y esto va a causar infecciones en la boca, en la garganta, en la vagina, entre otros lugares. La patogenia de los hongos se refiere a los mecanismos por los que estos van a causar enfermedad al huésped. Las infecciones fúngicas invasoras son frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos y en aquellos ingresados en áreas de críticos. Estas infecciones causan una elevada morbilidad y mortalidad y un consumo elevado de recursos para su prevención y diagnóstico. Al ser personas sanas, vamos a contar con barreras que nos van a ayudar a combatir cualquier tipo de infecciones. En este caso vemos las barreras mecánicas, como los cilios, las barreras químicas, como los componentes de las secreciones fundamentales del sudor y el sebo, que van a ser producidas por las células sudoríparas. Y por último, las barreras físicas, como las mucosas y la piel. Y bueno, ¿qué pasa si alguna fuente de infección logra atravesar estas barreras? Pues esto va a causar la respuesta inmunológica. En este caso va a ser caracterizada porque los hongos van a actuar como un antígeno, o sea, va a ser la molécula que indicará el inicio de una respuesta inmunológica, la cual puede contribuir tanto con la patogenia como con las manifestaciones clínicas del paciente. Y bueno, aunque hay una gran diversidad de hongos. Algunos de los aspectos generales de su patogenicidad van a incluir la infección. Como pudimos ver, los hongos pueden ingresar al huésped a través de la piel, membranas mucosas o inhalación de esporas. También influyen los factores ambientales. La adhesión, ya que muchos hongos poseen estructuras especializadas como adhesinas que les van a permitir adherirse a las superficies del huésped y facilitando así su colonización. La invasión, ya que algunos hongos pueden invadir tejidos utilizando enzimas que degradan componentes celulares y extracelulares. La evasión del sistema inmunológico, ya que los hongos desarrollan mecanismos para evadir la respuesta inmune del huésped, como la producción de cápsulas que le protegen de la fagocitosis. La producción de toxinas, ya que algunos hongos patógenos producen toxinas que dañan a las células del huésped, provocando los síntomas clínicos. Factores de virulencia, ya que la virulencia de los hongos puede estar relacionada con la capacidad para formar biopelículas y generar esporas resistentes. Las condiciones del huésped también son importantes, ya que factores como la inmunosupresión, enfermedades subyacentes y desnutrición pueden aumentar el riesgo de infección fúngica. La patogenia de los Una de las partes más importantes acerca de conocer cuál es el agente etiológico de una enfermedad es clasificarla por un nombre y un apellido. Eso se logra mediante una clasificación taxonómica, como el resto de microorganismos. En el caso de los hongos, se clasifican en diferentes filums, comenzando con los ascomicotas. Los ascomicetos son el grupo más grande de hongos que existe. Cuentan con más de 64.000 especies descritas y aproximadamente son 10.000 las que causan alguna patología en mamíferos. Su micelio es septado y produce esporas asexuales en estructuras que se llaman ascos, que generalmente contienen 8 ascosporas. Forman cuerpos fructíferos que pueden ser muy variados, desde microscópicos hasta grandes estructuras visibles a simple vista. Por lo general, forman micorrizas con plantas. Esto mejora la absorción de los nutrientes. También incluyen especies patógenas tanto para plantas como para animales, así como especies utilizadas en la producción de alimentos y bebidas fermentadas como el vino y el pan. Por otro lado, tenemos a los Basidiomycota. Este filo incluye aproximadamente 30.000 especies, como setas, hongos de repisa y bolsas de esporas. Producen esporas sexuales en estructuras llamadas basidios. Suelen encontrarse en las láminas de las setas. Tienen un micelio septado con conexiones en abrazadera. Son descomponedores clave de la madera y otros materiales vegetales. Algunos son comestibles incluso y cultivados comercialmente, mientras que otros son patógenos de plantas importantes. Por otro lado, tenemos a los Mucormycota. Esta clasificación incluye hongos que crecen rápidamente en materia orgánica en descomposición. Producen esporas sexuales llamadas cigosporas. Su micelio es cenocítico, o sea, no está septado,
y pueden formar esporangios grandes y visibles. Son importantes descomponedores y algunos son patógenos de plantas y animales. También se utilizan en la producción de ciertos alimentos fermentados. Sapagomicota. Este filo incluye hongos que son parásitos de animales, otros hongos o amebas. Producen esporas sexuales llamadas cigoesporas y tienen un micelio cenocítico. Juegan un rol en el control de las poblaciones de otros microorganismos y pueden ser utilizados en el biocontrol. Los quitridiomicotas son quitridrios, o sea, hongos acuáticos que producen esporas móviles llamadas zoosporas. Son uno de los grupos más primitivos de hongos de los que se tiene registro y tienen un micelio cenocítico o pueden ser incluso unicelulares. Estos son descomponedores de materia orgánica en ambientes acuáticos y algunos son patógenos de plantas y animales, incluyendo el hongo Batrachocritium dendrobatidis, que ha causado declives en poblaciones de anfibios. Y como último tenemos a Microsporidia. Estos son parásitos intercelulares obligados que afectan a animales y protozoos. Producen esporas pequeñas con un tubo polar que les permite infectar células huésped. Tienen un genoma reducido y carecen de muchas estructuras celulares típicas de otros eucariotas. Causan enfermedades en animales, incluyendo humanos inmunodeprimidos, y son utilizados como modelos para estudiar la biología de parásitos intracelulares. Ahora hablaremos de las características de los hongos. Como características generales, tenemos que son organismos eucariontes, los hay macroscópicos, que pueden ser los hongos ornamentales, los alimenticios o medicinales, y los microscópicos, que como su nombre lo dice, son los que podemos ver a través de un microscopio. Pueden tener reproducción sexual o asexual, y son heterótrofos, es decir, que no hacen fotosíntesis. Pueden ser saprófitos o parasitarios. A continuación, podemos observar algunas de sus características microscópicas. En la parte superior podemos encontrar una hifa y abajo una levadura. Podemos observar algunos de sus organelos, como el retículo endoplasmático, mitocondrias y los cuerpos cisternales. Estos cumplen una función parecida al Golgi, ya que aquí se producen las vesículas, y unas muy importantes son las de quitina sintetasa, ya que la pared celular está compuesta principalmente por quitina, que le brinda rigidez. En cuanto a su nutrición, ya mencionamos anteriormente que son heterótrofos, es decir, que no producen su propio alimento, por lo tanto, no realizan fotosíntesis. Estos pueden ser saprófitos, es decir, que obtienen su alimento de materia en descomposición, o parasitarios, que se aprovechan de otro ser vivo para sustentarse a sí mismos. Necesitan carbohidratos como glucosa, lactosa, sacarosa, entre otros, para tenerlos como fuente de carbono. También pueden necesitar de nitrógeno, ambientes con oxígeno y pH ligeramente ácido entre 5 y 6. Algunos iones como calcio o potasio, fósforo, entre otros, y vitaminas como tiamina y biotina. Todos estos los podemos encontrar en el medio Saburat, por eso es que este medio es muy utilizado para cultivar todo tipo de hongos. En cuanto a su crecimiento, sabemos que los hongos pueden crecer entre temperaturas de 0 y 55 grados, aunque la temperatura óptima para su desarrollo está entre 20 y 30 grados. Basándonos en esto, podemos dividirlo en tres clases: psicrófilos, que crecen de entre 0 y 20 grados centígrados; mesófilos, que crecen de entre 0 y 50 grados; y termófilos, que crecen entre 20 y 50 grados. Y pues los hongos patógenos crecerían más o menos a la temperatura corporal, es decir, entre 35 y 40 grados. Estructuras somáticas. Estas son unidades estructurales y de crecimiento. Entre ellas podemos encontrar a las hifas, que son filamentos largos y ramificados que forman el cuerpo principal de los hongos. Estas pueden ser cenocíticas, es decir, sin septos, o septadas, con divisiones llamadas septos, que separan células individuales. También podemos encontrar las levaduras, que son de formas diversas. Tienen crecimiento isodiamétrico, es decir, que crecen hacia todos lados. Pueden formar cadenas, pseudohifas y pseudomicelio, y son unicelulares. Y por último tenemos al micelio, que es un conjunto de hifas, y esta constituye el cuerpo vegetativo del hongo. Puede extenderse por el sustrato y es responsable de absorber los nutrientes. En cuanto a su reproducción, esta puede ser sexual o asexual. La sexual se da por esporas mediante la unión de dos núcleos. Esta genera cambios evolutivos o adaptativos y se da mediante meiosis. La sexual se da por esporangiosporas
por conidiosporas, que son esporas producidas en conidióforos, por fragmentación de micelio y por gemación, en la que una célula madre produce una nueva célula hija a partir de una yema. En cuanto a su reproducción, esta puede ser. Para finalizar, tenemos las herramientas diagnósticas que, como su nombre lo indica, nos van a ayudar a diagnosticar las patologías de nuestros pacientes de forma oportuna y eficaz. Para ello es necesario llevar a cabo un procedimiento el cual de manera muy general consiste en la toma de muestra, que requiere algunas especificaciones para el paciente y también para nosotros como personal que está tomando la muestra, el examen directo que se debe de aplicar para darnos una primera visualización o idea del posible patógeno que nos estamos enfrentando, el aislamiento que se va a dar gracias a herramientas como por ejemplo son los medios de cultivo, agares, para poder así lograr identificar al patógeno que está afectando al paciente. Para la toma de muestras es necesario que el paciente haya suspendido la aplicación de sustancias antimicóticas tópicas al menos 8 días, así como terapia oral mínimo por 15 días. Si es necesario tomar una muestra en uñas, estas no deben estar pintadas ya sean en manos o pies. Tampoco se recomienda el uso de cremas o talcos en porque podrían contaminar la muestra. Y para la recolección apropiada es necesario el uso de un frasco estéril de boca ancha que posteriormente sea rotulado y que cumpla con las especificaciones o normas indicadas por la Secretaría de Salud. Para la selección y obtención de la muestra es necesario seleccionar el sitio anatómico adecuado, ya que si nos estamos enfrentando a una micosis cutánea, subcutánea, sistémica, la muestra que vamos a estar obteniendo tiene que ser perteneciente al lugar que está afectando. De igual manera, evitar la contaminación de esta, recolectar un volumen suficiente que nos permita realizar todas las pruebas necesarias para poder identificarla y mantener la muestra en un recipiente que permita su transporte. Una de las preguntas más importantes que hay que hacernos es saber de dónde vamos a obtener la muestra, y esta va a depender del tipo de micosis que está afectando al paciente, recordando que hay micosis superficial, de mucosas subcutáneas o sistémicas. Si es superficial, se recomienda recolectar muestra de pelos, escamas o uñas, de mucosas, secreciones respiratorias como por ejemplo esputos, lavados bronquiales o lavado gástrico. Si son de vías genitourinarias, la orina, secreciones vaginales o cervicales también son de ayuda para el estudio. De muestras subcutáneas tenemos lo que son pus y tejidos, y sistémicas, lesiones ulcerosas, nódulos linfáticos y órganos. Para los exámenes en directo se recomienda el uso de hidróxido de potasio, que digiere el tejido queratinizado como la piel, cabello o uñas, dejando intactas las estructuras fúngicas. El azul de Albert y de metileno se utiliza para teñir estructuras celulares y microbianas en general, pero el azul de Parker es una tinción específica para visualizar el hongo de malacesia, que está asociado con afecciones cutáneas como la dermatitis seborreica y la pitresis versicolor. El UVOL es utilizado para observar los gránulos presentes en las infecciones por Actinomyces, un género de bacterias. Para los medios de cultivo, recordemos que existen medios generales y enriquecidos o selectivos. Por excelencia, el medio de cultivo preferido para este caso de hongos es el agar del Strongylosaurus. Dentro de ellos también existe su forma de caldo, el saburo con antibióticos. Por otra parte tenemos el Lowenstein-Jensen para la diferenciación de actinomicetos, el alpiste negro, harina de amaranto, tierra de jardín y Saspet Dons Penicillium. La importancia de los cultivos radica en que estos nos permiten observar macroscópicamente la morfología de las colonias de hongos que están creciendo, y de esta manera nosotros podemos describirlos, darnos una idea presuntiva de qué tipo de hongo estamos hablando, y bien, pues poder aislarlos para visualizarlos ahora microscópicamente. Y por último, tenemos otras pruebas que apoyan el diagnóstico de las patologías relacionadas a hongos, como son las inmunológicas y de biología molecular, que se dan bajo el fundamento de la detección de antígenos como los glucanos o galactomanados que están presentes en ellos, algunas intradermorreacciones, la PCR y electroforesis que son de cajón en un laboratorio, y también la luz de Wood, que nos ayuda a reconocer la fluorescencia de estructuras micóticas o metabolitos presentes en estos.